Buenas tardes, un saludo a los colegas que nos acompañan en la exposición el día de hoy sobre un tema tan fundamental y a todos quienes nos están siguiendo vía Zoom y el Facebook y las redes del despacho del Parlamento andino. Este tema de agricultura familiar es esencial para el desarrollo nacional, como lo es también la seguridad alimentaria. Una agricultura sumamente diversificada, heterogénea, con base familiar, que abarca casi la totalidad de unidades productivas agropecuarias y 2/3 de su capacidad productiva, que abastece casi el 80% de la canasta básica nacional y estamos hablando de más de 2 millones de personas. Y es una actividad que tiene algunas limitaciones de acceso a crédito, a insumos, a servicios de calidad, ¿no? Y también ha sido muy vulnerable a los efectos de la globalización, cambios en precios internacionales, los compromisos adoptados en los acuerdos de libre comercio y muchas veces una competencia desleal del exterior que el Estado no compensa como debiera. Y en este contexto de la pandemia se ha afectado severamente a la agricultura, específicamente la agricultura familiar, por el lado de la demanda, por el lado también de la oferta, los canales de distribución, de llegada al mercado, no solo en el Perú, sino en el conjunto de países. Y también se ha dado una situación de restricción de exportaciones de alimentos y de productos esenciales que la FAO y ICA y otras instituciones han advertido que es un riesgo a la seguridad alimentaria, ¿no? Hay propuestas de CEPAL, de FAO, de organismos multilaterales, de no solo un bono contra el hambre en apoyo a la población en situación de pobreza extrema, que debiera tener un periodo por lo menos de 6 meses, sino también acciones de apoyo a los productores agrícolas de una manera efectiva, de una manera activa, ¿no? Hay una propuesta que ha sido hecha por gremios agrarios de un fondo de 5.000 millones de soles y un conjunto de propuestas que consideramos indispensables para el funcionamiento de esta economía, para atender el problema de la pandemia, para asegurar la próxima producción y cosecha y que podamos enfrentar esta situación tan compleja. Entonces se juntan problemas de corto plazo y problemas más estructurales en esta coyuntura. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. En el Parlamento andino hemos dado una propuesta de marco Eh, Al parecer hemos perdido la conexión con el parlamentario, ha tenido algunos problemas de conexión.
Si les parece bien, daríamos inicio a la rueda de exposiciones con la presentación del doctor Eguren. Él es, como les mencioné, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales y director de la revista Agraria. También es sociólogo de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y cuenta con estudios de posgrados en la Escuela de Práctica de Altos Estudios de París, Francia, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le damos el pase, doctor Eguren. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Efectivamente, como Alan había anticipado, el papel de la agricultura familiar y en la seguridad alimentaria es muy importante. Quisiera comenzar por eso. Hace 12 o 15 años se hablaba poco de agricultura familiar y algunos años más atrás aún, esta agricultura familiar, en gran parte la pequeña agricultura, era considerada casi como como un lastre para la modernización de la agricultura. Hasta que comenzaron a evidenciarse varios gravísimos problemas, en parte por los efectos actuales y sobre todo la proyección de efectos futuros del cambio climático, por la crisis que hubo en los precios de alimentos en los años 2007, 2008, que hicieron que, digamos, uno se diese cuenta que en realidad los mercados no eran suficientes, el funcionamiento de los mercados no eran suficientes para resolver los problemas de abastecimiento de alimentos en el mundo. Y por la preocupación también con la pérdida y empobrecimiento de los recursos genéticos, etcétera. Así que los ojos se fueron volcando hacia aquel inmenso sector de productores que son lo que hoy día se llama agricultores familiares. Es decir, como digo, que se basa sobre la familia como administradora, como gestora y como mano de obra de una parcela. De estos hay, según un estudio comentado por la FAO hace unos 2 o 3 años, en el mundo hay alrededor de 500 millones de estas unidades agropecuarias distribuidas en todo el mundo, y la mayor parte son realmente pequeños, tienen una extensión promedio de 2 hectáreas, ¿no? Entonces, sobre esta pequeña agricultura, sobre esta agricultura familiar, reposa buena parte de la seguridad. ¿no? Según estimados de la FAO, aproximadamente el 80% del abastecimiento de alimentos en Ah, sí, muchos sí, claro. países, Pero bueno, ya está terminando. el 80% de los alimentos en muchos países y ciertamente en la mayor parte de países de América Latina reposan en en la agricultura familiar. Aún en países Yo que creo que uno... una sola ronda, dependiendo del... Allá hay alguien que tiene que apagar su micrófono. Bueno, aún en Estados Unidos, en donde las corporaciones tienen una presencia muy importante hay un altísimo porcentaje, el 84% de toda la producción agrícola de alimentaria depende de la agricultura familiar. Ahora, es una agricultura familiar diferente a la que conocemos acá. Pueden tener tractores, maquinaria pesada, etcétera, pero es una familia la que conduce este predio, ¿no? Bueno, y otras ventajas de la agricultura familiar es en estos tiempos en que se constata que hay un deterioro de los recursos naturales por varias razones, por contaminación, erosión de los suelos, etcétera. Esta agricultura es bastante más amigable que otras formas, sobre todo que la agricultura industrializada. Es la que mantiene la biodiversidad, cuya importancia se acrecienta porque la necesidad de adaptación de la producción al cambio climático va a requerir justamente la disponibilidad de una gran variedad de variedades genéticas, ¿no? Para, digamos, acomodarse a estos cambios. Y porque la agricultura familiar en muchos espacios territoriales, y ciertamente también es el caso en el Perú, son las que animan las economías locales, ¿no? Entonces, hay esta opción, la FAO, incluso el Banco Mundial, etcétera, comienzan desde hace ya más de 10 años a hablar, oye, hay que prestar atención a este sector de productores antes tan subvalorado,
porque finalmente la sostenibilidad de la agricultura y con ello la sostenibilidad de la seguridad alimentaria reposa en muy buena medida en este tipo de agricultura. Y el año, ya sabemos todos, el año 2014 las Naciones Unidas declara como el año de la agricultura familiar, y una serie de países, incluyendo el Perú, comienzan a dar una serie de dispositivos legales en favor de este inmenso sector de los productores. En el Perú, aproximadamente el 97-98% de los 2.300.000 predios, unidades productivas, son consideradas hoy día agricultura familiar. Es decir, que son conducidas por familias, la mano de obra es de la familia, hay escasa contratación de mano de obra asalariada, solamente por ciertas épocas en que se necesita mucha mano de obra, ¿no? Y ocupan, digamos, están distribuidos en todo el territorio nacional. Según el Ministerio de Agricultura, este sector de la agricultura, de la producción agraria, es responsable aproximadamente de las 3/4 partes del abastecimiento de alimentos en el país, ¿no? Y como decía Alan Ferli, la pandemia ha golpeado a todo el mundo, pero a este sector de productores, especialmente porque una gran parte de ellos viven en condiciones, digamos, de pobreza o cercanos a los umbrales de pobreza. Entonces, cuando hay alteraciones en los precios, en el sistema de transporte de sus productos y de los insumos que van hacia ellos para poder producir, cuando comienzan a tener dificultades, entonces muy rápidamente estos umbrales que los separan de la pobreza se estrechan, ¿no? Y esas son las condiciones que podemos encontrar hoy día. Entonces, la seguridad alimentaria del país depende básicamente de cuatro componentes que han sido incorporados en la definición que hace la FAO de la seguridad alimentaria. Y el primer componente es el abastecimiento. Hemos visto nosotros que en general las ciudades en todos estos meses de pandemia han estado razonablemente bien abastecidos, pero en buena medida se debe a que estamos comiendo lo que se sembró en la campaña que ya terminó. Ahora, dentro de un par de meses, comienza una nueva campaña. Y ahí vamos a ver cuáles son los problemas reales, porque con menores ingresos que han recibido los agricultores debido a un estrechamiento de la demanda, ¿no? Con el desorden en general del funcionamiento de las economías y la escasa presencia del Estado y la falta de eficacia mostrada hasta el momento con la distribución de recursos financieros que ha manifestado el Estado, entonces en realidad va a ser una incógnita sobre qué va a pasar con la próxima campaña, que va a alimentar al país a partir del mes de fines de este año y el primer semestre del próximo año. Entonces ahí hay un grave problema. Ahora, también el Perú depende en un grado importante para ciertos alimentos de las importaciones. La principal fuente de proteínas animales del Perú, de la población peruana, son los pollos, ¿no? Que dependen de la industria avícola, y la industria avícola, su principal insumo es el maíz amarillo duro, o también llamado maíz industrial. El Perú está importando alrededor de 3/4 partes de este maíz amarillo. Solo producimos un cuarto, digamos, la 1/4 parte de lo que requiere la industria avícola. Entonces, ahí tenemos un problema si es que el mercado mundial de alimentos se vuelve muy afectado, ¿no? De hecho, está comenzando a ser afectado, no sabemos, todavía nuestras visiones son visiones de corto plazo. La pandemia apenas tiene 3-4 meses. ¿Qué va a pasar si esto continúa durando meses de meses y todo el próximo año? No hay que pensar que no va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a alterar el funcionamiento de los mercados, tanto el mercado nacional, el mercado internacional? Entonces, esta dependencia de la importación del principal insumo para el principal fuente de proteínas animales es un punto bastante delicado. Otro producto del cual dependemos más del 90% de las importaciones es el trigo. El trigo que sembramos en el Perú
es aproximadamente el 10% de todo el trigo que se consume, y el trigo que se importa es que casi el 100% se utiliza en nuestra alimentación, digamos, que es parte de nuestra dieta cotidiana, que son los panes, son los fideos, son las galletas, es todo tipo de harinas, ¿no? Eso es, el 90% de eso es, sale, digamos, de las importaciones de trigo. Y hay otras importaciones menores, a pesar de que somos importantes productores de arroz, también importamos arroz e importamos productos lácteos, importamos soya y productos oleaginosos, aceites vegetales, etcétera, ¿no? Entonces, si bien el Perú depende de la agricultura familiar para, en una buena medida, para nuestra seguridad alimentaria, también nuestra seguridad alimentaria depende de los mercados externos, ¿no? Entonces, los problemas de abastecimiento residen ahí. Si hacemos un análisis mucho más detenido, del abastecimiento de alimentos, tenemos que ingresar también a ver, por ejemplo, qué ocurre con las tierras. Un gran porcentaje de las tierras en el Perú son tierras que se han erosionado por varias razones. En las tierras más ricas, que son las de la costa, hay más de un tercio de las tierras de la costa son salinizadas, es decir, por malos sistemas de drenaje. El agua, digamos, hace que afloren las sales, y esto rebaja la fertilidad de los suelos, e incluso en los casos más extremos vuelve infértiles los suelos. Este es un proceso que tiene años, y que ciertamente no se alivia por la multiplicación de grandes obras de irrigación, ¿no? Las obras grandes de irrigación, muchas de ellas se han acelerado y han extendido el problema de la salinización de los suelos. Ya sabemos el cambio de uso de los suelos en las zonas amazónicas, la ampliación de áreas agrícolas en la Amazonía, en tierras que no son aptas para los cultivos, para la agricultura, sino para la foresta, para los árboles, y entonces se deterioran este tipo de suelos. Hay una gran cantidad de ríos que están contaminados por relaves mineros, por desechos de las propias ciudades, incluso por la propia agricultura, por la utilización de insumos químicos, etc. Entonces hay una pérdida de suelos y no hay políticas orientadas para reducir esta pérdida de suelos, de fertilidad de los suelos, y el Perú no tiene mucha frontera agrícola nueva. Lo que hace el Estado es hacer inmensas inversiones, en lugar de detener el deterioro de la calidad de los suelos, hace inmensas inversiones para ganar nuevos suelos, que son las grandes obras de irrigación de la costa, y una vez que lleva el agua al desierto para cultivarlas, lo que hace es venderlas a grandes corporaciones, ¿no? Entonces no alivia la situación alimentaria del país, porque todo eso va para la exportación, incrementa las diferencias de equidad en la distribución de los activos del campo, porque obviamente concentra la propiedad de la tierra en grandes corporaciones, que son las únicas que tienen el suficiente dinero para comprar las tierras que el Estado les va a poner a la venta una vez que las obras de irrigación lleven el agua a las tierras eriazas. En fin, ahí hay un montón de temas. Otro tema es el acceso, ¿no? O sea, si ya tenemos suficiente stock de alimentos, ¿no?, en el país, hay que acceder a ellos. Y ahí el gran problema en esta coyuntura es que mucha gente ha perdido sus ingresos, casi totalmente, o ha reducido los ingresos. Y por lo tanto hay una menor demanda de alimentos, y ya sabemos también que los restaurantes en todo el país también son demandantes de productos agrícolas alimenticios, eso también se ha reducido. Hay problemas de transporte, ¿no? Y entonces hay agricultores que no pueden vender sus productos, o que reciben precios muy bajos por sus productos. Todos estos problemas están ocurriendo actualmente, y vamos a ver cómo evoluciona. En algunos sitios incluso la presencia de los retornantes a sus lugares de origen también están ejerciendo una mayor presión para el acceso a las tierras, ¿no? Entonces ahí hay una serie de problemas, ¿no?
Y también con la reducción de la capacidad adquisitiva de la población, digamos, parte de la población deriva al consumo de alimentos más baratos que por lo general son menos nutritivos. Entonces se alimentan pero con mala nutrición. Y en estos contextos, además en las zonas urbanas, los que tienen oportunidades, se les abren nuevas oportunidades, se les amplían las oportunidades, son precisamente los lugares de expendio de comida chatarra, de las hamburguesas, de las papas fritas, etcétera, etcétera, con todo un sistema de distribución a domicilio, ¿no? Y entonces esto contribuye a una ampliación, digamos, de la población que se malnutre con estos productos que son, digamos, la comida chatarra. Bueno, ahora esto está vinculado a otro de los problemas que ocurre en América Latina y que está ocurriendo en el Perú, es que un porcentaje creciente de la población se alimenta, come, pero retomando lo que ya dije, acabo de decir, se malnutre, ¿no? O sea, con comidas excesivas en grasas, azúcares, en sodio, y que el consumo, digamos, sostenido de este tipo de alimentos que tienen exceso de estos ingredientes es una de las principales causas de las enfermedades, lo que llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Cardiovasculares, algunas formas de cáncer, la diabetes, etcétera, que ya en el Perú es un asunto, en el Perú y en muchas partes del mundo es un asunto de la salud pública. Y otro elemento también que se ha visto ahora con la pandemia, con toda esta información de que debemos lavarnos las manos continuamente para reducir las posibilidades de contagio, es que hay una parte de la población muy importante que no tiene acceso al agua, y menos al agua potable. Y el consumo de agua potable, perdón, de agua no potable es una de las principales fuentes de enfermedades diarreicas de los niños y por consiguiente de desnutrición de los niños, porque la diarrea permanente lo que produce también contribuye, digamos, a la desnutrición de los niños, ¿no? Todos estos, entonces, elementos de baja de calidad de la comida, de los nutrientes, menor consumo por falta de ingresos, etcétera, todo esto es parte de un panorama bastante problemático. A todo esto se agrega el cambio climático, al cual hice ya referencia, ¿no? Ya el tema del cambio climático es suficientemente grave para que ahora se sube el problema, digamos, originado por esta pandemia, cuyo horizonte final todavía no hemos visto, digamos, cuál es la luz al final del túnel, ¿no? Pero en muchas partes ya se está vinculando el combate a los efectos de la pandemia a estrategias que al mismo tiempo de combatir los efectos de la pandemia es combatir los impactos del cambio climático. Todo esto implica modificaciones en las políticas. Lamentablemente, en el Perú, las políticas agrarias y las políticas alimentarias, digamos, existen más en el papel. La única real política de Estado agraria del Perú desde la década del 90 viene a ser finalmente la política de apoyo a gran agronegocio exportador. En esto, el Estado peruano ha sido consecuente desde el gobierno de Fujimori en apoyar, subsidiar, hacer grandes obras de irrigación para que tengan tierras a grandes empresas de agroexportación. En lo que concierne el apoyo a la agricultura familiar, es un apoyo muy reducido. Lamentablemente todavía no se traduce la ley de apoyo a la agricultura familiar, que fue dada hace ya unos 3 o 4 años, ¿no? No se traduce realmente en mayores presupuestos, en programas más universales, ¿no? Y hay una serie de dificultades más allá de las financieras para que esta agricultura familiar realmente sea apoyada. Y una de estas, y con esto termino porque ya debo estar al borde del tiempo, es que para que haya un apoyo real a la agricultura familiar, tiene que funcionar bien, algo que no está funcionando bien desde el año 2002, ¿no es cierto? Desde que se dio la ley de descentralización,
la relación entre los tres niveles de gobierno no es buena. La relación del Ministerio de Agricultura con todas las agencias y gerencias agrarias en el país no es buena. No en el sentido de que sea conflictiva, es en el sentido que es muy adelgazada, es muy escasa. Y en los gobiernos regionales, que están mucho más cerca de las áreas productivas agrarias, los criterios de orientación de los recursos y de definición de políticas es muy parecida a la de Lima. Es decir, es una preocupación sobre todo para invertir en las zonas urbanas, en fierro y en cemento. Hay escaso apoyo para el desarrollo de la agricultura y de la agricultura familiar particularmente. Las correas de transmisión entre el gobierno central y los gobiernos regionales y los gobiernos locales, municipales, ¿no? Sobre todo los municipales que están más cerca a las áreas rurales, son muy, son muy precarios. Entonces, ¿cómo realizar una política real de apoyo que implique efectos financieros y no financieros, asistencia técnica, reforzamiento institucional, etcétera, si no hay esa buena relación entre los tres niveles de gobierno? Pero ojo, tampoco la hay muy buena entre los diferentes sectores, incluso a nivel nacional. Agricultura debería estar así con el Ministerio de Transportes, porque la vialidad rural es indispensable para el desarrollo rural. Debería estar así con el Ministerio de Educación, debería estar así con el Ministerio de Salud, actuando de manera coordinada, de manera conjunta, y eso no ocurre o no ocurre con la intensidad y la estabilidad que es requerida. Entonces tenemos ahí temas institucionales, tenemos temas de necesidad de cambios de prioridades, tenemos temas de financiamiento, cuyos, digamos que todas se van acumulando hoy día cuando tenemos que enfrentar a una cosa tan tremenda, tan terrible, y cuyo destino todavía no sabemos, que es esta pandemia del coronavirus. Gracias. Muchas gracias, doctor Eguren, por su presentación. Continuando con el desarrollo del foro, vamos a dar pase a nuestro siguiente expositor. No sin antes mencionar a las personas que se encuentran en la sala que las preguntas se realizarán a través del chat de esta sala de conferencia. Sin más preámbulos, doy pase a la señora Gisela Otone. Ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Descocentro. La señora Otone es magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Gestión Pública y Políticas Públicas. Asimismo es ingeniera en Industrias Alimentarias con maestría profesional en el desarrollo del Instituto de Estudios Superiores de Suiza. Le damos la palabra a la señora Otone. Muchas gracias por la invitación al congresista Alan Ferli. Este es un tema que debemos de tocarlo en diferentes espacios y yo agradezco que se dé la oportunidad para compartirlo en este. Nosotros como Descocentro trabajamos en el centro del país, tenemos intervención en los departamentos de Pasco, de Junín y de Huancavelica, y lo que voy a compartir con ustedes es parte de la experiencia que nosotros hemos desarrollado en estos lugares, que complementa lo que ha expuesto el señor Eguren y que refuerza algunas ideas, pero también propone algunas nuevas sobre cómo debe ser tratada la seguridad alimentaria en nuestro país. Voy a permitir compartirles unas diapositivas que he preparado. ¿Se ve? Sí, señor Otón, sí, se ve perfectamente. Gracias. Bueno, la seguridad alimentaria. Principalmente me voy a abocar a hablarles sobre la seguridad alimentaria, que es lo que nosotros en DESC hemos venido desarrollando en los últimos 20 años, ¿no? En esta parte del país. Como ustedes pueden ver, ahí es la imagen de una niña asháninka, que es uno de los espacios de intervención en donde realmente este tema de seguridad alimentaria es muy importante, ¿no? Considerar, debido a las consecuencias que ya se tienen y que todos lo sabemos,
y que ya han sido mencionadas con respecto a la malnutrición. Principalmente la seguridad alimentaria se ve desde la malnutrición en nuestros niños. El discurso histórico siempre ha sido la desnutrición, la anemia en los últimos años, pero también están surgiendo otros temas de malnutrición como el sobrepeso y la obesidad, que se ven más en zonas urbanas, pero que no significa que en las zonas rurales también no se empieza a detectar esta enfermedad. Y nosotros partimos de un tema que creo que está invisible en general en nuestro país, que es el derecho a la alimentación. El año pasado, a raíz de un artículo que hemos escrito en la edición de Perú Hoy de DESCO, y haciendo un análisis a partir de las constituciones de Latinoamérica, vimos de que nuestra constitución no se hacía referencia a un derecho a la alimentación, pese a ser un derecho universal. Sin embargo, otras constituciones como las de Bolivia, como las de Ecuador, como las de Brasil, incluso la de Chile, la de Colombia, mencionaban que era importante y que es importante considerar el derecho a la alimentación como un derecho universal y nacional. Entonces, este derecho está invisibilizado en nuestra Constitución y por lo tanto creemos no está institucionalizado. Es un derecho que además ahora en los últimos tiempos no es accesible como muchos otros y como todos nos hemos podido dar cuenta con la pandemia y que no es valorado como tal, ¿no? El tema alimentario lo vemos siempre desde el lado de la salud y desde el lado de la agricultura. Sin embargo, desde el lado de la agricultura, que es donde deberían darse la mayor cantidad o las políticas más acertadas para poder consumir alimentos saludables, no son suficientes o no alcanzan a la población en general o no se toman con la debida actitud, contextualizándolas en los territorios, debido a que nuestro país es muy diverso, y por lo tanto terminan siendo ignoradas, desatendidas, y es quizá una de las circunstancias por las cuales vemos actualmente que nuestro sistema de salud está colapsado. O sea, ahorita está colapsado y rebasado por la pandemia, pero antes ya teníamos un sistema colapsado de salud y es porque tampoco se trabaja desde la prevención. Y el tema de alimentación justamente es un tema de prevención de enfermedades, ¿no? Y no se ve de esa forma. Ya se ha mencionado, y creo que muchos de los que estamos participando de esta reunión sabemos que existen 4 pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad. Y hay un quinto que se incorpora en los últimos años sobre la institucionalidad y que atraviesa todos estos. La disponibilidad, ya también se ha dicho, se refiere específicamente a la cantidad de alimentos que nosotros podemos tener en nuestro país. Por ser nuestro país, tener tanta biodiversidad, tenemos muchos alimentos que permiten, inclusive en cada región natural, costa, sierra y selva, poder cubrir la canasta alimentaria en cuanto a proteínas, carbohidratos y grasas, y vitaminas y minerales. Sin embargo, las condiciones de nuestro territorio y de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas hacen de que estas canastas no sean completas, y por lo tanto vemos que, por ejemplo, en la sierra mayormente se consumen carbohidratos, en las comunidades nativas, papa o yuco, ¿no? Algunos cereales, y en las zonas de selva se consumen principalmente la yuca y algunas frutas, pero lo que se carece en ambas poblaciones es la falta, las proteínas, la fuente de proteína, primordial y necesaria si queremos hablar de disminuir la desnutrición y disminuir la anemia. Sin embargo, hay una disponibilidad que existe, en algunos casos podría ser no suficiente, pero que está presente y que mal o bien, o mal que bien, se completa con los productos que se importan, que también ya lo mencionó Fernando, ¿no? El arroz, el trigo, estamos hablando de la soya, estamos hablando de la leche en polvo, estamos hablando del azúcar también,
y estos son productos necesarios o que se sienten necesarios para poder cubrir nuestra canasta alimentaria. Sobre el acceso es la capacidad que las familias tienen para poder, justamente la palabra dice, acceder o tener ese alimento para el consumo diario, ¿no? En las zonas rurales hemos visto que de alguna forma el acceso es hasta suficiente, pero en las zonas urbanas es donde hay el mayor problema y la mayor dificultad. Y siempre que enfocamos o hablamos de seguridad alimentaria, casi siempre nos visualizamos una zona rural, una zona andina, una zona nativa de selva, pero muy poco visibilizamos a la zona urbana. Y la pandemia lo que ha reflejado es que el problema que existe en la zona urbana. Una de las causas seguramente de las migraciones que se han suscitado en estos meses de los huancabricanos, de los huancaínos, de las personas del norte, de la selva, hacia sus territorios, es porque ya no tenían recursos para vivir en Lima y en sus territorios de alguna forma podrían cubrir su necesidad alimentaria, y es por eso que hemos visto tanta población que se ha desplazado en estos últimos meses, ¿no? El acceso entonces se muestra en estos meses como un problema, y por eso lo he puesto en rojo, ¿no? Porque hay alimentos, pero no hay la accesibilidad a ellos. Y la principal razón, como ya algunos estudios lo han demostrado, es el recurso económico. No se cuenta con dinero para poder comprar ellos. Y esto va a ocasionar seguramente en los próximos meses algunas consecuencias, enfermedades que ya las sabemos, creo todos, la desnutrición, la anemia principalmente, que se van a incrementar, ¿no? Con respecto al uso, bueno, es el consumo, ¿no? Los hábitos de consumo en los últimos años, este consumo ya no es tan saludable, ¿no? Como era quizá antes. Nuestros abuelos, nuestros padres dicen, pero antes se comía mejor, y vemos que hay personas muy longevas, ¿no? Pero el uso también es ocasionado o influencia mucho en el uso y el consumo de los alimentos, en general la globalización, ¿no? Aquí en Huancayo, yo les estoy hablando desde Huancayo, aquí en Huancayo en los últimos 5 o 6 años han aparecido recién estos grandes supermercados. Acá hay 2 Plaza Vea, hay un Metro y hay un Totos, ¿no? Y estos supermercados traen estas comidas rápidas, las marcas del Kentucky, las Pizza Hut, ¿no? Antes que estos aparecieran, la gente acá no acostumbraba a comer estas comidas. Ahora sí, ¿no? Y en la ciudad de Huancayo, no en las zonas rurales, sino propiamente en la ciudad, está existiendo, ya hay un incremento de los indicadores de sobrepeso y de obesidad, no solamente en las personas adultas, sino también en los niños, ¿no? Y es porque ellos son los que más frecuentan estos espacios, sobre todo los fines de semana, con el objetivo de salir en familia y de estar un rato, pasarla bien, y bueno, van a estos lugares, consumen ese tipo de alimentos, cosa que hace algunos años no se hacía aquí en Huancayo, ¿no? Y la estabilidad tiene mucho que ver con el cambio climático, que ya también lo mencionó Fernando, ¿no? No hay o no existen programas desde el gobierno que puedan atender muchas veces las situaciones de emergencia desde la prevención, ¿no? Desde lo que puede pasar. Y aquí en la zona centro, los efectos del cambio climático se notan porque los periodos de lluvias ya no son los mismos, porque algunos cultivos ya no se producen en las mismas alturas donde se producían antes. Y entonces hay algunos mecanismos que los propios productores, por el conocimiento que tienen de la zona, tratan de mejorar y de adaptarse, pero no porque exista un Estado fuerte que los ayude a poder mejorar o poder aliviar su situación, ¿no? Y la institucionalidad se refiere justamente a eso, y por eso también está en rojo, ¿no? Hemos considerado que está en rojo porque no existe una institucionalidad que pueda hacer frente a este tema de seguridad alimentaria. El Ministerio de Agricultura, el plan de reactivación que ha propuesto para
para mejorar el agro es desde riego, desde el tema de riego. Y ver al pequeño agricultor o la pequeña agricultura familiar en sí y cómo funciona, no se ve desde el Ministerio de Agricultura, ¿no? Se ve a los grandes exportadores, se ve las grandes obras de irrigación de la costa, del norte y del sur, pero la verdad aquí en el centro no vemos mayor intervención del Estado, menos del Ministerio de Agricultura, y solamente quizá alguna acción que se quiera hacer porque es zona BRAE, la zona de selva central, pero propiamente en el Valle del todo el Valle del Mantaro y en los valles interandinos no se ve la participación del Estado y el apoyo hacia los productores. Entonces, en conclusión de estos pilares de la seguridad alimentaria, nosotros rescatamos de que están con ciertas dificultades el tema del acceso de alimentos hacia las familias y la institucionalidad con respecto a la seguridad alimentaria. Entonces, todo esto ocasiona que exista ahora una inseguridad alimentaria, ¿no? Encontré algunos datos de FAO a nivel mundial. Hay un informe sobre crisis alimentarias mundiales, ¿no? E indica que a finales del 2019 habían 135 millones de personas de 55 países que ya sufrían esta inseguridad alimentaria aguda, ¿no? De estas personas, 75 millones eran niños, ¿no? Y que tenían ya un retraso en el crecimiento y 17 millones padecieron emaciación, o sea, no recibían alimento, no comían, ¿no? Sin embargo, recordemos que un objetivo de desarrollo sostenible es justamente hambre cero al 2030, en el que también podemos estar de acuerdo o no, porque hambre cero es que voy a una tienda y me como un paquete de galletas y ya no tengo hambre, ¿no? Sino que más bien tendría que estar enfocado a la nutrición y que realmente sea una nutrición que satisfaga las necesidades de los organismos de las personas. En el caso de los niños, la cantidad de kilocalorías que ellos tendrían que consumir, y en el caso de los adultos, hombres y mujeres, igual, ¿no? Y en nuestro país, Eduardo Segarra de Grade ha hecho ya un estudio sobre cómo qué viene sucediendo en cuanto a este tema de inseguridad alimentaria, y nos menciona que según una encuesta ya realizada por el INEI en familias de Lima Metropolitana y del Callao, la primera semana de mayo, el 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos con contenido proteico, ¿no? Estamos hablando de las carnes, ¿no? Quizá pudieron comer algo de arroz, alguna papita sancochada, pan, ¿no? Cosas que llenan, pero que finalmente no nutren de la manera como nuestro organismo necesita. Mucho menos frutas o verduras, ¿no? Que también son necesarias para reforzar el sistema inmune. Este análisis que les estoy comentando, también nos hace pensar de que, si bien es cierto, los casos en Lima, o en general en el país, se menciona que están disminuyéndose, acá en Huancayo las semanas pasan y los casos son mayores. En Huancavelica sucede lo mismo, en Pasco sucede lo mismo. No hay todavía lo que se ha mencionado, la famosa meseta, y en la que ya se empieza a disminuir en cantidad de casos por día. Aquí se han duplicado. Hace 2 semanas eran 100, 150 casos por día. Ahora, ayer fueron 300, ¿no? Y hoy día son como 200. Entonces, esta necesidad de que la gente salga es por una necesidad económica, principalmente, ¿no? Ahora, aunque saliendo, igual quienes salen, que son los informales, tampoco es que tengan los mismos ingresos que pudieron haber tenido antes de la pandemia, porque la gente no tiene dinero para comprar cosas, ¿no? La gente tiene dinero para comprar comida, con las justas, pero otro tipo de servicios, otro tipo de adquisiciones como ropa y otro tipo de recursos que las familias solían comprar, no está sucediendo y no se están realizando, ¿no? Entonces, todo esto trae consigo que estemos en un contexto de inseguridad alimentaria también en nuestro país, y qué consecuencias puede traer esta inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Habrá una escasa producción de alimentos para el 2021? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Fernando nos decía que seguramente sí, porque la campaña recién empieza ahora en agosto, acá en el centro,
Y claro, lo que se tenía justamente ha coincidido en estos meses de confinamiento, en épocas de cosecha, la gente ha cosechado, ha vendido su producción, siempre hay la injusticia de los precios, los intermediarios, eso se ha mantenido, pero más allá de eso, de esa dificultad, la que se ha presentado es el tema de poder sacar los alimentos, el transporte, ¿no? Y por eso mucha producción se ha quedado en los campos, ¿no? Ahora, en esta campaña, lo que necesita las poblaciones es justamente recursos para poder sembrar. Y los bonos que está dando el Estado son más bonos sociales, no son bonos para la producción. Y entonces no hay un apoyo directo o no se ve un apoyo directo desde el Estado a la pequeña agricultura para la campaña que viene. Entonces sí es que existe un riesgo de que haya una disminución de la cantidad de alimentos producidos para el siguiente año, el 2021. Habrá un incremento de la desnutrición crónica infantil y en la anemia, y estos han sido temas considerados además como políticas públicas nacionales. No viene al caso, pero lo mismo el tema de la violencia de género y el tema del desarrollo infantil temprano, que hasta el año pasado eran políticas, digo eran, porque este año hasta ahora no hay nada, la prioridad es la pandemia, que puede tener razón, pero no se ha tenido que desatender lo que es la atención primaria, ¿no? Los niños desnutridos, los niños que tienen anemia, que tenían anemia, bueno, que siguen teniendo anemia, no han recibido el tratamiento y la continuidad del mismo. Eso está paralizado. Recién el mes pasado, o en estas últimas semanas, ha salido la resolución del ministerio indicando que se puede ya empezar a atender estos casos de los niños desnutridos y la anemia. Aquí en Junín, el mayor índice de desnutrición y anemia está en la selva central. Hay distritos como Riotambo que llegan a tener más del 50% de anemia en niños menores de 5 años. Y la desnutrición lo mismo. En Huancavelica, en algunos distritos, como por ejemplo Paucará, que es un distrito propiamente de sierra, la desnutrición crónica llega más o menos a un 30% y la anemia a un 50%. Y estos niños han tenido que ser desatendidos porque se dio o se ha dado prioridad al, al tema de la pandemia. Entonces, ¿dónde queda el hecho de ser considerados políticas públicas nacionales? Nosotros creemos desde DESCO que lo que ha tenido que hacerse es una mejor programación y planificación para no desatender a esos niños. Hay cierto seguimiento por teléfono que hacen los personales del centro de salud hacia las familias para preguntarles si están consumiendo bien los alimentos, si están comiendo y bueno, ¿no? Pero eso no es una acción efectiva seguramente a largo plazo, ¿no? El tema del agua que se mencionó también es importante. Porque parte de la prevención de esta enfermedad es tener mucha higiene, ¿no? Y las escuelas acá no tienen buenos sistemas de agua segura. Las familias no cuentan con agua que esté segura y que por lo tanto pueda permitir esta higiene, una higiene efectiva, un buen lavado de manos y que evitar o prevenir el contagio de la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros lo que preveemos es que se viene un incremento de la desnutrición crónica infantil, se viene un incremento de la anemia en estos niños, porque además, por otro lado, tampoco se ha hecho una evaluación de qué pasa con un niño que tiene alguna de estas dos enfermedades y se contagia de COVID, ¿no? Si es que lo afronta seguramente lo afronta de una manera diferente porque tiene sus defensas bajas, ¿no? Esos casos todavía no se han percibido, pero seguramente van a ser en los siguientes meses lo que más se vea aquí en estas zonas, ¿no? Y finalmente, se altera y se rompe la cadena de distribución de alimentos, ocasionando pérdidas económicas a los sectores que pertenecen en ella. Nosotros hemos hecho un análisis, creo que ya no tengo mucho tiempo, de cómo es la distribución de la cadena alimentaria en Junín, y a ver si tengo tiempo, se las puedo pasar.
Señor Otone, le quedan un par de minutos para que pueda culminar con su presentación. Gracias. Esta es la cadena que voy a dejar la presentación al parlamentario y a su equipo para que lo puedan distribuir entre los que están presentes en esta reunión. Y hemos visto que ya existen algunas deficiencias en la cadena general de distribución alimentaria. ¿Cuáles son los desafíos, no? Primero trabajar por el reconocimiento de que existe un derecho a alimentarnos, ¿no? ¿Y qué implica este derecho a alimentarnos? Trabajar por una producción agroecológica en la que aseguremos la calidad del producto que vamos a consumir, una distribución efectiva que pueda llegar a la mayoría de las personas, una educación sobre el consumo de alimentos, precios justos, planificación de producción, enfrentar las situaciones de cambio climático y trabajar en el tema de seguridad alimentaria en zonas urbanas, que es algo que aún no se trabaja con la fuerza que debería hacerse, ¿no? Luego, generar valor agregado a la producción agrícola. Este es el momento que hemos tenido que aprovechar para que podamos tener iniciativas de generación de agroindustria y de valor agregado para la producción y materia prima que tenemos en las regiones, ¿no? Y finalmente, la existencia de una institucionalidad sólida que considere a la gran y la pequeña agricultura y que no esté focalizada solamente a la gran agricultura de la costa y de los exportadores, sino que todos tenemos que tener la oportunidad de mejorar y de tener nuevas tecnologías en nuestra producción. Esta es una foto de unos niños también ayaninkas de la selva central, donde le estamos enseñando a lavar las manos en un espacio donde no hay agua y se usa baldecitos con agua clorada para que puedan tener por lo menos algo de disposición de agua segura y podamos evitar las enfermedades. Gracias por la atención y espero haber podido contribuir en algo en cuanto a eso al trabajo de seguridad alimentaria. Gracias. Muchas gracias, señor Otone. Sin duda su participación ha sido de gran interés y para los presentes en la sesión. Hemos recibido preguntas por interno, así también como por nuestra página de Facebook. Tenemos 5 preguntas. La primera de ellas es dirigida para el señor Fernando y las subsiguientes son para ambos. Voy a iniciar leyendo la primera pregunta. Le preguntan al doctor Eguren, ¿cuál es el rol o el papel de la sociedad civil y las comunidades campesinas para lograr la seguridad alimentaria? Las preguntas que a continuación leeré son para ambos ponentes. La segunda pregunta señala, se estima que el valor bruto de la producción agropecuaria deberá decrecer en promedio 2.1% este año, lo que generaría riesgos en la campaña 2020-2021. Estiman que las medidas tomadas por el Estado, como el otorgamiento de créditos a los pequeños agricultores a través del fondo AgroPerú, es suficiente. Consideran que estos fondos realmente llegarán a los pequeños agricultores, especialmente a los de la agricultura familiar. La tercera pregunta. Organismos internacionales como CEPAL y FAO, en una reciente publicación, sostienen que los estados deben establecer un bono contra el hambre por un periodo de 6 meses y un bono de inversión productiva de $250 por exportación, entregándose por una sola vez. ¿Ustedes consideran que el Estado peruano puede hacer suya estas recomendaciones? La cuarta pregunta. ¿Qué políticas deben de implementarse para impulsar la producción sostenible desde la agricultura familiar con fines de adaptación y mitigación del cambio climático? Y finalmente, la última pregunta nos dice, ¿qué medidas son necesarias para proteger a la agricultura familiar en la situación de crisis en la que nos encontramos? Si les parece bien, para dar respuestas a estas preguntas, empezaríamos por el mismo orden en el cual se desarrollaron las exposiciones. Damos el pase al doctor Eguren. Gracias. ¿Cuántos minutos tengo? Es libre, los que pueda responder porque son varias preguntas. Ya, gracias. Sobre el rol de la sociedad civil,
Yo creo que esta es una pregunta bien importante porque las políticas responden muchas veces a la capacidad de presión que tiene justamente la sociedad civil. Cuando se requieren de políticas nuevas y no hay este apoyo, entonces los gobiernos generalmente no las toman en cuenta. O sea, lo que es la competencia entre los grupos de interés para definir políticas es una cosa muy importante, y particularmente en estados como el peruano, que no tienen un norte claro sobre qué tipo de sociedad es la que se desea, ¿no? Desde hace muchos años sí había una cierta visión de sociedad futura, hasta los años 70, diría yo, y luego a partir de eso, cuando se entroniza el mercado como objetivo final de todo, aquello que es bueno para el mercado, eso es lo que hay que hacer, pero el mercado no es ningún objetivo, el mercado es un medio para llegar a algo. Pero cuando se pone como objetivo final el mercado, ¿no? Y entonces no se sabe muy bien cuál es la orientación de largo plazo que ayude a los gobiernos a orientar sus políticas, ¿no? Bueno, entonces cuando ocurre eso, ¿qué políticas son las que se definen? Políticas descontinuadas y que son muy sensibles a las presiones. ¿Quién tiene mayor capacidad de presión? Y lo que se llama los poderes fácticos son o sea, la gran empresa, las grandes empresas mineras, agroindustriales, pesqueras, las corporaciones financieras. Ellas son las que tienen gran capacidad de influencia sobre las políticas públicas. La sociedad civil las tiene ocasionalmente, en ciertos momentos se manifiesta, ¿no? Pero tampoco la sociedad civil está orientada a una visión más estratégica, entre otras razones porque los partidos políticos que deberían cumplir este papel de orientación tampoco lo tienen. Ya sabemos la crisis de los partidos, estamos viendo en este momento en el Congreso, uno ni sabe qué partidos hay, ¿no es cierto? ¿A qué intereses responden los partidos? Uno no sabe realmente, ¿no? Bueno, y entonces, en esas condiciones, ¿no? Es muy importante que la sociedad civil vaya tomando conciencia, para regresar a nuestro tema, en la inmensa importancia que tiene la agricultura familiar para la existencia de la sociedad peruana, porque es la principal fuente de producción de alimentos, porque es la que ocupa los territorios, porque es para muchísimas de las regiones en el país la principal actividad económica, la que crea más empleo, la que da los ingresos a las familias, es la actividad agropecuaria. Pero lamentablemente la representación en organizaciones de sociedad civil y la representación política de estos intereses es muy débil. Nosotros no escuchamos en el Congreso hoy día nadie que levante la voz para tratar los temas que estamos conversando en este momento, ¿no? No hay una representación política. Hemos tenido el mes de mayo del año pasado un paro agrario nacional conducido por dos organizaciones importantes, por la Convención Nacional del Agro Peruano, CONVEAGRO, y por la Junta Nacional de Usuarios, ¿no? Se creó las mesas de diálogo, se llegaron a una serie de acuerdos, pero todavía no hemos visto cuáles han sido los resultados concretos, qué es lo que efectivamente, más allá de firmar los papeles, cómo se ha traducido esto en políticas concretas, en mayores asignaciones presupuestales, etc. Luego tuvimos el mes de junio, creo que fue el año pasado, todo un día viernes que el Congreso se abocó a tratar exclusivamente los problemas del agro. Tampoco hemos visto cuáles han sido los resultados.
el Conviagro ha estado presionando, tratando de presionar al gobierno para una asignación de 5.000 millones de soles para hacer posible la campaña que se viene. Eso tampoco ha sido respondido positivamente. Hay una serie de fondos asignados al sector agrario que son fondos para suplir la reducción de ingresos de productores, etcétera, pero realmente no hay una estrategia que esté orientada a un relance de la actividad productiva agraria. Eso no está en curso. Hoy día, en su presentación pública, el presidente ha mencionado que se va a dar unos fondos para la actividad productiva. Dijo que se iba a mencionar más adelante en su exposición, no detalló en qué consiste esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si la sociedad civil fuese una sociedad, digamos, estuviese concientizada sobre esto, movilizada y presionase para que la agricultura familiar, en atención a su importancia para el conjunto del país, recibiese apoyos, yo creo que sería muy importante para que se produzcan políticas positivas. Pero eso no está ocurriendo, o no está ocurriendo con el peso que debiera ocurrir, ¿no? Y creo que lo mismo existe digamos, a nivel regional y a nivel de provincias y de distritos, ¿no? No hay una movilización de los productores, no hay organizaciones fuertes, los gobiernos subnacionales no se compran el pleito, etc. Entonces hay una situación de debilidad, ¿no? Entonces me parece que ante la pregunta ¿cuál es el papel del rol de la sociedad civil? A mí me parece que potencialmente es muy importante, pero que lamentablemente no estamos en la situación de una sociedad civil fuerte que esté orientada y partidos políticos que la ayuden en esta orientación, etc. Bueno, creo que en el desarrollo de esta respuesta he ido tocando algunos de estos puntos, ¿no? O sea, no creo, pues, por consiguiente, que el apoyo gubernamental esté siendo suficiente, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que debería desde ahora verse la posibilidad que si llegamos a una situación grave de falta de abastecimiento de alimentos, porque la producción es insuficiente por todas las razones que se han dado en las dos exposiciones, yo creo que el Estado, así como ha establecido un acuerdo con clínicas privadas para aumentar la capacidad de respuesta al coronavirus, el Estado también está, creo yo, en la necesidad y la potestad de establecer un acuerdo con la gran agroindustria de exportación que no produce para el mercado interno alimentos, se los produce para afuera, pero no para adentro, ¿no? Que asigne una parte de sus tierras, más o menos tienen alrededor entre 250.000 y 300.000 hectáreas, las grandes empresas estas en conjunto tienen más o menos eso, que asignen el 10 o el 20%, o sea, 25.000, los 50.000 hectáreas, ¿no es cierto?, que las asigne para la producción de alimentos para el mercado interno, ¿no? Esto como posible necesidad, ver cómo evolucionan las cosas. Todavía no sabemos bien cómo va a evolucionar con certeza, ¿no? Pero puede llegar un momento en que esto va a tener que ser una medida, porque lo primero que hay que hacer es la alimentación de la población. Es mucho más importante tener alimentos que exportar alimentos, ¿no? También este contexto del coronavirus, de esta pandemia, vuelve a poner sobre el tapete temas que han estado siendo discutidos sin demasiada fuerza. Uno de ellos, por ejemplo, se ha mencionado, es esta de la producción sostenible,
de la producción orgánica, de la producción ecológica, etcétera. Es decir, con formas de producción y tecnologías de producción alternativas a lo que es la producción agrícola industrializada, ¿no? Que es la que está primando, la que concita mayores inversiones y que está sobre todo asentada en el país, ¿no? Y que esta agricultura industrializada es una agricultura que desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental en el mediano y en el largo plazo es muy cuestionable. Ya sabemos, es básicamente monoproductora, uso intenso de insumos químicos, digamos, no favorece, todo lo contrario, desplaza lo que puede ser biodiversidad, agrodiversidad, ¿no? Está causando también problemas de salinización de suelos, además de los problemas de falta de equidad, porque el hecho de que haya una gran concentración de la propiedad de la tierra significa que hay una profundización de la inequidad en la posesión de los activos en el campo, ahondando las diferencias y las desigualdades de la sociedad peruana. En el caso específico de la agricultura, el Estado, repito, desde la década del 90, es el agente activo de haber producido las condiciones favorables para esta concentración de la propiedad. Sin la intervención del Estado, sin los subsidios del Estado, sin esta estrategia de vender las tierras irrigadas en la costa, irrigadas con recursos del Estado, ¿no es cierto? El Estado es el que escoge de que se vendan en unidades de gran tamaño. Y las unidades de gran tamaño solo pueden ser adquiridas para quienes tienen grandes recursos, que son las corporaciones, ¿no? Esos no son medianos inversionistas, no son pequeños inversionistas, no son los empresarios de las regiones los que compran esas tierras. Son las corporaciones, las que ya tienen los bancos, que tienen minas, que tienen pescas. Esos son los que compran las tierras. Eso es un diseño público que ha encontrado desde la década del 90 condiciones internacionales y nacionales favorables, ¿no? Tiene que haber de prioridades de política en la que la agricultura familiar tiene que cumplir un papel destacado por su número, por su importancia, y hemos repetido eso varias veces, y tiene que haber, digo, ese cambio. Y tiene que haber un cambio que incluye qué tipos de tecnologías van a ser las que primen. Hace muy pocos días ha aparecido ya críticas a una propuesta de norma que ya prepara el camino para la utilización de semillas transgénicas en el agro peruano, porque como sabemos, el próximo año, el año 2021, se cumplen 10 años de la ley de moratoria que prohíbe la utilización de semillas transgénicas. En diciembre del próximo año termina eso. Bueno, ya se está preparando, hay un proyecto para que el INIA, ¿no? El Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INIA, que depende, que está dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura, tenga una oficina que decida, dado el momento, qué cultivos transgénicos qué semillas transgénicas se pueden utilizar. Y es ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ha saltado, ya comienza a haber, etcétera, una serie de quejas, ¿no? Pero eso pone sobre el tapete, de nuevo, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en el debate de estos temas? Hace años que ya no se debate estos temas en el Perú, y se deben debatir, ¿no? La población tiene que estar informada, la población tiene que tener una opinión, ¿no? Pero las cosas están ocurriendo un poco solapadamente y no nos extrañemos mucho que después del año 2021, cuando se levante la moratoria, nos veamos ya con semillas. Un informe del Ministerio del Ambiente del MINAM, digamos, toma la información de otro estudio, pero toma la información y la reproduce, que solamente en Piura
se han encontrado decenas de productores que usan maíz. ¿De dónde? Si está prohibida la importación, pues del maíz que se importa, ¿no? Ese maíz lo venden ilegalmente para que sirva como semilla. Entonces se han encontrado, y sabe Dios en qué otras partes también se han encontrado. Así comenzó en Bolivia el soya transgénico, ¿no? Poco a poco fue entrando clandestinamente semilla, hasta que ya llegó a tal cantidad de hectáreas, en Paraguay lo mismo, a tal cantidad de hectáreas sembradas con transgénicos, que ya el gobierno dijo, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Legalicemos, ¿no? Bueno, mientras que todos los organismos y la FAO y todos están diciendo que dado el deterioro de los recursos, dado el cambio climático, etcétera, lo que hay que fortalecer es la agricultura orgánica, ¿no? En fin. Entonces son todos estos dilemas que tienen una importancia que no es solamente del agro, que tienen que ver con el bienestar de la sociedad, que tienen que ver sobre nuestro futuro, que tienen que ver sobre la propia sostenibilidad de nuestra sociedad. O sea, no son temas solamente para los agricultores. Regreso a la pregunta inicial. Son temas para la ciudadanía, son temas para la sociedad civil, urbana y rural. Con esto me quedo. Muchas gracias, doctor Eguren. A continuación daríamos el pase a la señora Otone para que pueda dar respuesta a las preguntas. Sí, gracias. Hay una pregunta sobre el tema de los créditos, si es que estamos o qué opinión tenemos sobre el fondo de créditos que está lanzando el gobierno, ¿no? Nosotros que trabajamos aquí en el centro, vemos que no hay una cultura crediticia de esta agricultura familiar. Además, los requisitos nunca han estado accesibles, no han podido nunca acceder por el tema de los requisitos a fondos como Agrobanco. Tuvimos una experiencia así de cerca con los productores alpaqueros, en donde ellos, por una gestión buena que hicieron, han podido acceder al banco que ellos podían comprar la fibra de alpaca al productor y el productor no tenía que esperar los 30 días o 60 días que la empresa finalmente es el tiempo en que se demora en depositar, ¿no?, a la compra de la fibra. Y esto ha tenido un tiempo de vida que han sido como 10 años, o quizá un poco más, que se han dedicado esta empresa de productores alpaqueros, ¿no?, y han podido acceder. Pero propiamente la pequeña agricultura como tal, no vemos que hayan casos exitosos. Para nosotros lo que sí funcionaría, pero habría que ver también en qué medida, es un bono, no un bono contra el hambre, porque un bono contra el hambre se entiende como que es algo que le das y que lo usan para su consumo, ¿no? Sino un bono productivo, un bono que les ayude a comprar semillas mejoradas, insumos, ¿no? Ese tipo de bonos sí sería útil, sí sería necesario esta agricultura familiar. No nos parece que vaya a ser muy provechoso para ellos este programa de crédito, ¿no? Creemos que más es para los grandes, los grandes productores, los que están en la costa nuevamente, ¿no?, que ya se ha repetido varias veces en esta reunión, y no para los que se encuentran más en la sierra, en las zonas altoandinas. Subsidio, la desatención del Estado es desde varios niveles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedo mencionar la falta de asistencia técnica, ¿no?, en estas familias. Quizá las direcciones regionales agrarias no son suficientes como para que puedan acceder a dar asistencia técnica a todos, ¿no? Pero también vemos una deficiencia desde los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales apuntan más a temas de infraestructura que sean más visibles,
que les dé finalmente réditos a ellos por la gestión que están haciendo, pero no logran un resultado efectivo en el productor finalmente, ¿no? Estos Procompite, en los que el gobierno regional invierte un monto de dinero, tampoco han resultado muy beneficiosos, ¿no? Hay una experiencia en Huancavelica con las gestiones del gobierno regional en donde muy entusiastas han convocado, los productores se han presentado, han ganado los proyectos, pero pasaban las gestiones y no les llegaba nunca el recurso que ganaron. Entonces, si no hay mecanismos claros para que el productor pueda, y es como un ciclo vicioso que nunca termina, ¿no? El productor se siente desatendido por el Estado, invierte lo que puede invertir, ¿no? El precio nunca es, el intermediario siempre abusa de él y finalmente termina estando en este ciclo de pobreza que no termina nunca de terminar. Y no es que tratemos de que estos productores se conviertan en grandes productores como los de la costa, pero mínimamente deberían tener las condiciones necesarias para poder vivir bien, para poder abastecer un mercado que ya lo tienen, ¿no? Y que principalmente somos nosotros, porque todos nosotros nos abastecemos de lo que ellos producen. No hay un desarrollo de mercado local para otro tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, el café de Villarrica, el café de Chanchamayo, el café del norte, de Cajamarca. ¿Quién consume el café? En Lima, ¿qué café consumimos? El café se va al destino que tiene, que es, bueno, la exportación. Lo mismo el cacao. ¿Qué chocolate peruano consumimos? Recién hay por ahí algunas iniciativas para consumir el cacao peruano y poder consumir en chocolates, ¿no? Pero no es que hemos atendido o se ha atendido el desarrollo de un mercado local de todos estos productos y podría ser una oportunidad para poder desarrollar una mayor producción que apunte además al tema orgánico, al tema ecológico y que asegure el consumo, ¿no? Hay un caso del cacao en la selva central que ya no puede exportar o que tiene limitaciones para entrar a mercados europeos por la cantidad de cadmio que tiene. Es como que la norma europea indica que debe tener un 1% de cadmio. Cadmio es un mineral pesado, un metal pesado, y se ha encontrado, por ejemplo, que en el norte el cacao llega a 10, entonces no puede acceder a ese mercado. Aquí en la selva central todavía tenemos mercado, cacao de calidad que tiene estos porcentajes de cadmio menores y por lo tanto podría acceder a estos mercados. Entonces hay un trabajo también fuerte que hay que hacer desde el Estado para mantener una producción orgánica y ecológica que nos permita acceder de una mejor forma a nuestros productos en mejores condiciones, ¿no? Sobre el tema de qué políticas con fines de mitigar el cambio climático, bueno, no se ha hecho mucho actualmente en general a nivel de país, no se ha hecho mucho. Hay algunas iniciativas para tener sistemas de información que permitan, desde el Ministerio de Agricultura, permitan dar una alerta de la presencia de heladas o de algunos fenómenos climáticos y que puedan de esta forma prever las situaciones y tomar alguna medida. Pero no son medidas masivas, no se han masificado. Entonces, ocurre sí con algunos productores, con algunos grupos en algunas regiones, pero no es lo general. Y aquí los productores reclaman mucho la presencia del Ministerio de Agricultura, al que yo debo de decir de que sí he escuchado de que Conveagro ha propuesto también unas medidas para que el Minagri pueda mejorarse, pueda tener otra forma de trabajo y ya no solamente enfocarse al tema de riego, ¿no? Yo lo que creo es que debieran de considerarse las direcciones regionales agrarias con mayor
presencia, porque cada territorio es diferente. O sea, no podemos tener medidas que sean similares para todos. La helada que ocurre en Puno no es la misma helada que ocurre acá en Junín o en Huancavelica, ¿no? Las situaciones de lluvia que ocurren en el norte no son las mismas que acá en el centro. Entonces, cada región tiene su particularidad y las propuestas de política deberían partir de las particularidades de las regiones, y aquí hablamos de un enfoque territorial. Y desarrollando las políticas públicas regionales, de esta forma deberían funcionar, y no solamente considerar la política nacional y que se trate de aterrizar de alguna forma a las regiones, porque no suceden o generalmente no tienen un efecto positivo, ¿no? Entonces, cualquier política debiera nacer y partir de la realidad de la región y hacia arriba, ¿no? Esto no sucede, no creo que sucederá, o no sé si sucederá, ¿no? Y mientras no haya una reforma en el Ministerio de Agricultura como se pretende, va a seguir de esta forma, ¿no? Va a seguir siempre tratando de verlo desde los grandes productores, desde los grandes exportadores, pero la pequeña agricultura va a estar desatendida seguro por algún tiempo más, ¿no? Esto es lo que quería compartir con respecto a las preguntas que se han hecho. Gracias. Muchas gracias, señor Otone. Damos el pase al parlamentario Perli para que pueda dar unas palabras de cierre. Muchas gracias. Solamente para agradecer a Fernando, a Gisela por las propuestas, después de muchos años de trabajo, de experiencia y también de sus instituciones que están viendo todas estas experiencias de las regiones a nivel nacional y estudiando la situación también internacional. Entonces, ojalá que puedan considerar estas propuestas. Nos sumamos a los planteamientos que ellos están haciendo, nos sumamos también a toda acción que sea necesaria para que el Congreso de la República, el Ejecutivo, tomen en cuenta esas propuestas, porque no parece haber un sentido de urgencia de lo que esto significa en medio de esta emergencia, de esta terrible situación, de esta pandemia, esta crisis sanitaria, y que lo están advirtiendo no solamente ustedes y los expertos y los gremios, sino también la FAO y organismos internacionales. Entonces yo creo, como ha dicho Fernando, que debemos hacer todo el esfuerzo para que esto sea parte de una agenda nacional más allá de esta emergencia, mirando el mediano y largo plazo, y como ha dicho Gisela, también, con una mirada territorial, con una mirada desde las regiones, con propuestas que nos permitan de manera integral y diferenciada abordar este tema como parte de una estrategia de alternativo de diversificación productiva. Yo les agradezco muchísimo, creo que han sido aportes sustanciales, esto lo vamos a compartir nosotros, no solo a quienes nos han seguido por las redes, sino también en las instancias que corresponden, nacionales e internacionales, y ojalá que podamos avanzar en ese camino. Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias por la oportunidad. A ustedes, Gisela, a ustedes, Fernando, todos. Gracias, gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.